Ok, pues bienvenidos a esta última sesión del curso de Geometría Diferencial 1. Vamos a tratar de redondear pues esta breve introducción a variedades. Eh, pues vamos a ver, quiero platicar un poco rápidamente algunos tipos de estructura que podemos encontrar si cambiamos el tipo de función que estamos utilizando, y quiero hablar un poco de la topología para generalizar un poco mejor la definición de trabajo que utilizamos la vez pasada, y hablaremos del espacio tangente. Creo que con eso sería más o menos lo que vamos a cubrir respecto a este tema, ¿no? Entonces, pues vámonos a trabajar de una vez al pizarrón y a ver hasta dónde llegamos. Ok, entonces, dependiendo del tipo de función de transición, vamos a tener distintos tipos de lo que se llaman estructuras. Entonces, si tenemos una función que es un homeomorfismo, vamos a tener una estructura topológica, ¿no? Una variedad topológica. Si tenemos un difeomorfismo, vamos a tener una variedad diferenciable. Si es un difeomorfismo de clase CK, vamos a tener una variedad de clase CK. O si es C infinito, pues va a ser C infinito o suave. Si es analítica en el sentido real, pues va a ser también, aquí le vamos a llamar también R analítica. Si es C analítica, pues va a ser C analítica. Pero ojo que aquí es R analítica de dimensión K, pero acá va a ser C analítica de dimensión K medios. Si es afín, va a ser afín, ¿no? Afín. Vamos a tener una estructura afín, una proyectiva. Pues vamos a tener una estructura proyectiva. Si es conforme, vamos a tener una estructura conforme. Si es si preserva orientación, que podría estar dentro de las conformes, pero no necesariamente. Pero si preserva orientación, vamos a decir que es una estructura orientable, ¿no? Ahora, si se acuerdan, habíamos pedido, ¿no?, que fuera cierto tipo de cubierta, o sea, que tuviéramos un conjunto. Nuestra variedad era un conjunto con cierto tipo de cubierta, ¿no? Entonces, estábamos omitiendo hablar de topología, ¿no? Entonces, ¿qué es una topología? Es una familia de subconjuntos asociada a una familia de subconjuntos de un conjunto con una serie de propiedades que corresponden a las que estábamos poniendo, ¿no? Es decir, vamos a decir que X, un conjunto no vacío, no, a ver, ¿cómo le podemos poner? Ajá. Vamos a tomar X, un conjunto no vacío, y vamos a construir cierta tau, un subconjunto, una familia de subconjuntos
de X, ¿no? Esta familia, vamos a decir que tau es una topología para X, ¿sí? Primero, X y el conjunto vacío pertenecen a tau. Segunda, si tenemos un par de conjuntos de subconjuntos A y B en tau, entonces la intersección tendría que estar en tau. Y si tomamos una subfamilia de cualquier tamaño, ¿no? Si tomamos H subconjunto de tau, entonces la unión de H, es decir, la unión de todos los elementos en H es un elemento en tau, ¿no? Y se lee como que la intersección finita y la unión arbitraria de abiertos, ¿no? Los elementos, en tal caso los elementos de tau son llamados genéricamente abiertos. Son llamados abiertos, y entonces acá decimos que la intersección de abiertos es abierto y la unión arbitraria de abiertos es abierto, ¿no? Y digo genéricamente porque con los conjuntos que nosotros llamamos cerrados en Rn podemos hacer una topología, ¿no? Cumplen esto mismo. Entonces, es un ejercicio de las primeras 3 semanas de cálculo de varias variables, ¿no? Entonces, podemos hacer una topología en la cual los abiertos son conjuntos cerrados, ¿no? Ok. Entonces son llamados abiertos y X tau es llamado un espacio topológico, ¿no? Ejemplos rápidos. Si yo me agarro cualquier conjunto y hacemos tau igual a X y el vacío, esta es una topología, ¿no? X y el vacío están ahí. Si intersecamos, tenemos el vacío, que es uno de estos. Si hacemos la unión, tenemos a X, que es uno de estos, ¿no? Entonces, esta se llama la topología indiscreta, ¿no? ¿No? Entonces, es una topología chafa, ¿no? Otra topología chafa. Tomamos X y, ¿no? Un conjunto no vacío, y vamos a tomar como topología al conjunto de todos los subconjuntos de X, ¿no? Estos son los B tales que B está contenido en X. Claramente, X y el vacío están en 2 a la X. Si yo me tomo dos subconjuntos y tomo la intersección, sigue siendo un subconjunto. Si yo me tomo la unión arbitraria de subconjuntos, eso va a seguir siendo un subconjunto, ¿no? Eso es de teoría básica de conjuntos. A esta de aquí, esta se le llama la indiscreta. Y a esta de aquí se le llama la discreta. ¿Sí? Entonces son dos topologías que cualquier conjunto no vacío tiene. ¿Para qué quisiéramos una de esas? No lo sé, pero son dos ejemplos trivilines
que podríamos llamarle el doble cero y el cero, ¿no? Ejemplo 1. Un ejemplo que ya conocemos. R con el... A ver, vamos a hacerlo un poquito más general. Vamos a tomar un espacio métrico, ¿no? Entonces tenemos X, un espacio métrico. O bueno, sí, vamos a tomar un espacio métrico. Y vamos a decir que U es abierto. Un subconjunto es abierto. Sí. La distancia, si tomamos X en U y existe una delta tal que mayor que 0, tal que la bola con radio delta alrededor de X está completamente metida en nuestro conjunto U, ¿no? Ese es nuestra noción familiar, ¿no? De abierto, el abierto de la métrica. Entonces, a esta cosa, de hecho, es un abierto especial porque se le llama un básico. Se puede generar toda la topología, ¿no? En cálculo probano que la unión de bolas abiertas es un conjunto abierto, ¿no? Por ahí va. Sí, entonces los conjuntos abiertos de esta forma, los abiertos de la métrica, son una topología, ¿no? Es una topología que ya conocemos, ¿no? Y ¿no? Estos abiertos se van a llamar la topología inducida por la métrica. Por la métrica. Y el otro ejemplo que conocemos, porque ya lo trabajamos, es la llamada topología relativa. Entonces vamos a tomar un espacio topológico y vamos a ponerle de forma tramposa un subconjunto S en X, ¿no? Y vamos a tomar la topología relativa. Van a ser los conjuntos de la siguiente forma: tal que B es de la forma S intersección un abiertito en la topología, ¿sí? Entonces nuestros abiertos en la topología relativa son intersecciones de abiertos con el espacio, con el conjunto, ¿no? ¿Quiénes se ven así? Pues nuestros abiertos en las superficies, ¿no? Entonces en la superficie teníamos esa topología relativa. Entonces son ejemplos de topología que ya conocemos, ¿no? Ahora, fíjense que entonces esas propiedades que le pedimos a la cubierta del conjunto M, si incluimos a M, ¿no? O sea, si tomamos nuestra cubierta UI, incluimos a M y al vacío, esta de aquí
es una topología para M, ¿no? Si M es variedad con atlas UI, phi I, ¿no? Entonces es una topología, pero es una topología especial. De hecho, le estamos pidiendo a las funciones, a las cartas, que sean homeomorfismos hacia RK, ¿no? Si esta es una K variedad, ¿no? Entonces se van a RK, son continuas, con inversa continua. Entonces, una cosa que sabíamos de las funciones continuas de Rn en Rm es que la podíamos determinar cuando una cosa provenía de un abierto, ¿no? Porque las imágenes inversas de abiertos bajo funciones continuas eran abiertos, ¿no? Y eso funciona. Digo, este no es un curso de topología, pero eso funciona para cualquier función continua entre espacios topológicos. ¿Cómo definimos que algo es continuo entre espacios topológicos? Utilizamos esa noción. Si proviene de un abierto, si un abierto proviene de un abierto, entonces la función es continua, ¿no? Entonces aquí tenemos eso precisamente. Estos van a ser abiertos de la topología de M. Y esa topología además va a tener características parecidas a las de RK. Entonces decimos que M con esa topología tau es un espacio localmente euclidiano, ¿no? Como espacio topológico, ¿no? Y eso tiene al menos dos propiedades. Uno es la propiedad de Hausdorff. Y la propiedad de Hausdorff, perdón, siempre pongo doble S en vez de una S. Hausdorff y doble. Entonces, Hausdorff es que los puntos son separables. Eso significa que si tengo un puntito aquí y un puntito aquí, puedo encontrar dos abiertos de la topología que los contienen y que además son ajenos, ¿no? Digámosle U1 y U2, y este P y este Q, y U1 intersección U2 es vacío. Y esa es una. Y la otra propiedad que van a cumplir es lo que se llama el segundo axioma de numerabilidad. Y esto es que les decía que hay conjuntos abiertos familias de abiertos especiales, porque mediante uniones generan a toda la topología. Es decir, cualquier elemento en la topología es unión de estos conjuntos, como el caso de las bolas abiertas en la topología inducida por la métrica. Entonces, esas familias especiales, que vamos a llamar bases, van a tener o van a aceptar en ese sentido amplio una base numerable, ¿no? Toda base acepta una subbase, es decir, un subconjunto propio que lo genera y es numerable, ¿no? Entonces tiene esas dos características, y entonces podemos refrasear nuestra definición a una forma un poquito más general, que es
M es una K variedad. Si M es un espacio topológico localmente euclidiano con, y esto es segundo numerable y que acepta Hausdorff, con diferenciable con funciones de transición diferenciables y compatibles, ¿no? Compatibles respecto a esa propiedad de ser diferenciable, ¿no? O son difeomorfismos, si quieren le ponemos, ¿no? Pero entonces ya es una definición un poco más general. ¿Qué cosa era ese conjunto M? Pues era un espacio topológico, ¿no? Ok. Ahora podemos definir. Ok, entonces vamos a tomar, por ejemplo, una función que vaya entre variedades y vamos a tratar de dar una caracterización para su diferenciabilidad. Entonces vamos a tomar M y N variedades. No necesariamente de la misma dimensión. M puede ser de dimensión M minúscula y la N de dimensión N minúscula. Entonces vamos a tomar una función que vaya de M a N. Entonces vamos a decir que F es diferenciable si para toda carta phi que vaya de U M, ¿no? Una carta de M y todas las cartas phi y psi de F de U en perdón phi de una V en Rn con la imagen de la U contenida en la B, la composición phi compuesta con F compuesta con psi inversa es diferenciable, ¿no? Es decir, tenemos nuestra M y tenemos por acá nuestra N y tenemos una función que va de F de M en N, pero además aquí alrededor de un abiertito tengo una carta phi y aquí alrededor de otro abiertito tengo una carta psi, ¿no? Y lo que tengo es que cuando aplico la F a este abiertito se va a una cosa más pequeña, ¿no? Esta es la imagen de la U bajo la F. Entonces lo que estamos diciendo, esto se va a Rm y esto se va a Rn, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es agárrate, perdón, aquí lo puse al revés,
sería la phi inversa y luego la psi, ¿no? Te agarras la phi inversa que va de Rm en el abiertito, luego aplicas la F que te manda la M en la N y luego bajas con la psi a Rn. Esta función va de Rm a Rn y esta sí sabemos describir que es o cuándo es una función diferenciable punto a punto, ¿no? Localmente, pero sabemos, ¿no? Ok. ¿Qué más? Bueno, nada más la convención que tiene el libro de Cunel, o bueno, una de las convenciones es que le llama UIs a las coordenadas de RK y les llama XI a las coordenadas de M, ¿no? Entonces dice la XI de algún punto es UI aplicado a phi de P, ¿no? Es la UI de phi de P. Ok. Entonces, vamos a algo interesante. ¿Cómo definimos el espacio tangente? O el conjunto de todos los vectores tangentes, ¿no? Entonces, TPM va a ser el espacio tangente y es el conjunto de las x's tales que x es vector tangente a M en P. ¿Y qué es esto del vector tangente, ¿no? Acuérdense que aquí estamos en un espacio topológico. Entonces, ¿qué cosa es un vector tangente en este contexto? ¿Qué cosa es? Pues la forma más fácil es agárrate tu variedad, que puede tener algunos agujeros por ahí, y toma una curva. Ya pudimos, o sea, ¿por qué en el paso anterior hicimos, cómo describimos una función diferenciable? Pues porque queremos hablar de curvas diferenciables, ¿no? Entonces, una curva diferenciable es algo que va de un abierto en R a la variedad, ¿no? Entonces, es una función diferenciable entre variedades, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos una curva, entonces un vector tangente a la variedad es un vector tangente a alguna curva, ¿no? Y es lo mismo que teníamos cuando hablábamos de superficie, ¿no? Si tenemos otra que tenga cierto orden de contacto por acá, entonces van a compartir los mismos vectores tangentes y necesitamos hablar de clases, ¿no? A esa forma de ver a los vectores tangentes se le llama en los libros, le llaman en el Cunel y en otros libros la definición del geómetra o geométrica. Entonces la definición del geómetra es agárrate una curva de un abiertito en R a M tal que en el 0 le pega al P, ¿no? Entonces, y además esa C va a definir una clase, ¿no? Y vamos a decir que una C estrellita pertenece a esa clase si solo si para cualquier carta, si hacemos phi seguida de C en el 0, esto va a ser lo mismo que phi seguida de C estrellita en el 0 primas,
es decir, coinciden sus vectores tangentes en el punto P. Entonces X es XP, si quieren le ponemos en TPS, es una clase de curvas, de vectores tangentes a curvas, ¿no? O vectores tangentes a una clase de curvas. Esa es la definición del geómetra. Está una segunda definición que viene también en muchos libros, que en el CUNEL le llaman la del algebrista o algebraica. En algunos libros de topología diferencial también le llaman de esta forma, ¿no? Entonces la definición del algebrista lo que dice es tómate este conjunto FP de M, y FP de M son las funciones de M en R diferenciables. Y a este le vamos a dar cierta, o sea, el FP de M es este conjunto con una con una relación de equivalencia, que es que F es equivalente a F estrella si solo si restringidos a un abierto son idénticos. Puede pasar cualquier otra cosa fuera del abierto, pero restringidos en ese abierto son idénticos. Ahora, en esta definición, a esta cosa se le llama un germen. Germen de funciones. Ese es el primer ingrediente. Y el segundo ingrediente son derivaciones. Entonces, una derivación es un operador, es decir, una cosa que agarra funciones y arroja funciones. Agarra funciones y arroja números reales, que lo que va a hacer, arroja funciones, ¿no? Lo que va a hacer es que tiene dos propiedades, ¿no? Que es ser lineal respecto al espacio de funciones, pero también lineal respecto al campo sobre el cual se definen esos espacios de funciones, ¿no? Entonces es R lineal y vamos a ponerle F lineal, o podríamos llamarle R estrella lineal, ¿no? Lineal y decir, es lineal en esos dos sentidos y cumple la regla de Leibniz, ¿no? Entonces opera al producto de funciones como lo hace la regla de Leibniz, ¿no? Entonces, según esta definición, X es un vector tangente a M en P si X es derivación sobre FPM, ¿no? Aquí la condición es que U contiene a P, ¿no? U es un abierto alrededor de P. Entonces, el conjunto de todas las derivaciones sobre los gérmenes de funciones son vectores tangentes, ¿no?
Ok. Entonces esas condiciones, ¿cómo las podemos leer? Pues como que X actúa sobre F, ¿no? Es una cosa que lleva funciones de FPM y me va a arrojar un real, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que X aplicado a alfa F más beta G es alfa XF más beta XG, donde G y F son funciones en el germen y alfa y beta son reales, ¿no? Y la condición de Leibniz es que si yo le aplico X a un producto, esto es X por F por G en un punto P, ¿no? Esto aplicado a un punto P, y esto más F de P por X aplicado a G, ¿no? Entonces, en ese sentido, son derivaciones, ¿no? Entonces, los vectores tangentes, en este caso, lo estamos viendo como derivaciones que actúan sobre funciones escalares, ¿no? Funciones que van de la variedad a R. Y la otra que siempre se me ha hecho bastante confusa es la definición, le llaman en los libros física o del físico. Entonces, vamos a tener una tupla. ¿De qué tamaño? Pues una K tupla. Que lo que hace es que cada xi está relacionado con alguna otra tupla de esta forma, ¿no? Tomamos las parciales del cambio de coordenadas en P y multiplicamos por el xi. ¿Esto qué supone? Que ya tenemos dado un sistema de coordenadas en la M y que podemos transformar de cierta forma las coordenadas y que podemos de alguna forma pensar que nuestro espacio topológico está inmerso en algún Rn. Que sí, hay un resultado que nos dice eso, pero hay que agarrárselo con pincitas, porque todavía no vamos a ver eso, ¿no? Entonces esta la vamos a guardar para después. Y la que sí nos interesa trabajar un poco es la de el algebrista. La definición del geómetra pues, está más o menos clara. Es con lo que estuvimos trabajando en el caso de superficies. Por cierto, cualquier superficie la podemos pensar como una variedad diferenciable, decíamos la vez pasada, ¿no? Y lo que quisiéramos ver es que el TPM, vamos a decirle así, del algebrista es un espacio vectorial generado por este conjunto. Las parciales son derivaciones, ¿no? Las parciales respecto de la iésima coordenada en el punto P, ¿no? Lo que quisiéramos ver es que
podemos construir cualquier vector tangente como la suma de x en xy por la parcial de xy, ¿no? Y vamos a usar el siguiente lema. Si tenemos x en TPS con esa definición y f constante, f de mnr constante, entonces x aplicado a f es idénticamente 0. Entonces vamos a hacer la prueba del lema. Que no hay mucho que hacer, ¿no? Vamos a suponer un caso trivilín que es pues es constante. Siempre podemos suponer que pues es la constante 1. Y entonces que vamos a tener que x aplicado a ese 1 pues lo puedo escribir como x aplicado a 1 por 1, pero entonces por regla de Leibniz esto es x en 1 por 1 más 1 por x en 1, y esto es 2 por x en 1, ¿no? Entonces en el caso en que nuestra constante es 1, tenemos que x aplicado a 1 es igual a 2 veces x aplicado a 1, lo cual nos dice que x es idénticamente 0, ¿no? Que x aplicado al 1 es idénticamente 0, ¿no? Entonces en el caso general f es cualquier constante, entonces x aplicado a esa constante es como x por esa constante por 1, y esto es la constante por x en 1, que es 0, más 1 por x aplicado a la constante, ¿no? Que además lo podemos volver a escribir como c por 1 y tendríamos otra vez que 2, o sea, esta parte se va y tendríamos que esto es como 2 veces algo, ¿no? Entonces ya 0. Entonces f aplicado a la x aplicado a la c es x aplicado a f es idénticamente 0, ¿no? Ok, pues vamos a probar el teorema. ¿Qué hacemos? Tomamos una carta phi que vaya de un abierto U en un B. Sin pérdida de generalidad podemos pensar que B es una bola abierta alrededor de phi de P y que phi de P es el 0, ¿no? Entonces x1 en P hasta xn en P todas son 0, ¿no? ¿Sí? O sea, las coordenadas que le damos son nos va a dar el punto P, va a ir a dar al 0. Vamos a tomar h de B en R diferenciable y vamos a formar F como h seguida de phi, ¿no?
La iésima componente de la h en alguna y es la integral de 0 a 1 de la h derivada parcial respecto de ui en t por y respecto de t. Si suponemos que h es infinito, entonces las componentes van a ser también c infinito. Y entonces lo que vamos a tener es que la suma hasta n de las parciales de h respecto de ui en t por y por la derivada respecto de t por ui son la parcial de h respecto de t de la ty. Es decir, que la suma de la hi en y por ui son las integrales de 0 a 1 de la h parcial respecto de t en t por y respecto de t, y aplicando el teorema el teorema fundamental del cálculo, esto no es más que h en y menos h en 0. Perdón, esto es y. Y esto, además, si hacemos f igual a h compuesta con phi, f y hi compuesta con phi, y xi es ui compuesta con phi, entonces tenemos que f de q, ¿no? Tomando esta ecuación de acá, tenemos que f de q menos f de p, ¿sí? F de p es igual a la suma de fi en q, xi en q, ¿no? Y obtenemos que f, aplicándole la derivada xi respecto de xi en p, es la iésima componente de la p, que era lo que queríamos probar para ver que cuando tomemos, ¿no?, un vector en TPS y lo apliquemos a nuestra función f, esto es x en f de p más la suma de las fi's x y. Esto de aquí es 0 más la suma de las x aplicadas a fi por x y en p, ¿no? Desde que y vale 1 hasta n, más la suma de f y en p por la x en la xy. Y esto es igual a la suma desde que i es 1 hasta n, todas estas son de i igual a 1 hasta n, ¿no?, de la parcial de f respecto de xy en el punto P por x en xy, que es la suma de x en xy, aplicando parcial de xy a f en P, desde que y es 1 hasta n. Y bastaría mostrar que estas xy's son, las parciales xy's son linealmente independientes. No son lineales porque son derivaciones. Pero además, si yo hago esto, si yo le aplico la parcial xy al vector xj, esto es
la delta de Kronecker y J, ¿no? Entonces no les queda de otra que ser linealmente independientes. Ok. Entonces ese es nuestro espacio tangente, es un campo, un espacio vectorial sobre R, definido en cada punto. Le podemos dar un producto interior que se llama la métrica riemanniana, como la que vimos en superficies, y tenemos otro objeto llamado el haz tangente, que ya no vamos a tener suficiente tiempo para abordar. Ese es interesante porque podemos pensarlo como la unión disjunta de todos los espacios tangentes, aunque tiene sus problemáticas pensarlo de esa forma, o como un par, ¿no? La P con un espacio, un punto y un espacio tangente, ¿no? Ese par define una variedad diferenciable, ¿no? Pero bueno, creo que lo dejamos hasta aquí. Es buena idea cerrar con esta prueba. Ya cerraríamos con eso el curso. Me dio... Yo hace mucho quería dar este curso. Lo habíamos dado ya alguna vez, muchísimo antes de la pandemia, y nos costó mucho trabajo que nos lo volvieran a asignar. Pues ojalá les haya gustado. A mí me dio mucho gusto trabajar con ustedes y pues bueno, nos seguiremos viendo por acá, por la facultad y por la vida. Nos vemos hasta una siguiente ocasión.